el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con la alegría de corazón. Amada Iglesia, Casa de Oración, me da mucho gusto estar el día de hoy saludándoles, dándole gracias a Dios porque nos ha permitido el día de hoy, domingo 3 de enero, tener el primer servicio dominical del año 2021. Dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de tener vida, ya que el año 2020 fue un año muy complicado, pero gracias a la misericordia de Dios, el día de hoy, aquí estamos para dar el primer tema de este nuevo año. Y el día de hoy quiero que estudiemos un tema muy hermoso que lo encontramos en el libro del Evangelio de San Lucas, en su capítulo 13, y vamos a meditar del versículo 1 al versículo 9. Algo tan hermoso y tan grandioso que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en este inicio de año. ¿Por qué el Señor me ha dado este tema? Porque es bien importante que iniciemos el año creyendo en el poder de Dios, creyendo que Jesús vino a este mundo con un propósito. ¿Cuál fue? Darnos vida y vida eterna. ¿A través de qué? A través del arrepentimiento y a través de confesarlo y declararlo con nuestros labios, pero también con nuestro corazón, que Él es el Señor, que Él es el Salvador del mundo. Y la palabra de Dios, amados, el día de hoy nos va a edificar de una manera poderosa y sobrenatural. La palabra de Dios dice de esta manera en el versículo 1 del capítulo 13 de San Lucas. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Recordemos, amados hermanos, que nuestro Señor Jesús aquí menciona dos desastres que se conocían bien en su época. ¿Cuáles eran? Eran estos hombres que habían sido muertos, estos hombres que habían sido sacrificados, amados hermanos. Y el día de hoy yo quiero que escudriñemos esta porción, porque nuestro Señor Jesús nos deja bien claro que ciertamente hay mucha gente que muere. Y te digo esto, amado hermano, porque mucha gente en estos tiempos se hace la pregunta: ¿por qué mueren cristianos? ¿Por qué mueren pastores? ¿Por qué mueren hijos de Dios? Yo te quiero decir que la respuesta nos la da nuestro Señor Jesucristo en esta palabra, en este tema. Porque aquellos le dicen que hubo hombres que fueron muertos, que fueron hombres sacrificados en aquellos tiempos, amados hermanos, a través de Pilato. Y les dice Jesús: esos hombres que fueron sacrificados no eran más ni menos pecadores que ustedes. Todos somos pecadores, les dijo el Señor Jesús. Todos de alguna manera o de otra tenemos algo de qué arrepentirnos. Tú dirás: pastor, pero ¿por qué hablas así? ¿A poco conoces mi vida? Yo no conozco tu vida, pero ¿qué crees? Que Dios sí conoce nuestra vida. Jesucristo sí conoce nuestra vida. Jesucristo sabe de qué forma vives tú y vivo yo. Ciertamente, cuando hablamos, cuando estudiamos Apocalipsis, nos dice siempre: yo conozco tus obras.
Cuando el Señor nos dice que conoce nuestras obras, es porque Él sabe cómo caminamos, qué hacemos, cómo vivimos, por qué a veces pensamos y juzgamos a los demás como peores que nosotros. Ese es un gran error que tenemos los seres humanos. Pero lo más triste que eso ocurra en los que conocemos de Dios. Aquí vemos la pregunta que estos hombres le hacen a Jesucristo. Y Jesús les responde y les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? No, dice, todos los galileos eran pecadores. Simple y sencillamente que a ellos les tocó morir en esta situación. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos por encima de los demás. Pero qué importante es que reconozcamos la condición de cada uno de nosotros, cómo vivimos, cómo somos, cómo pensamos, qué hacemos, cómo nos movemos. El día de hoy el Señor me ha dado esta palabra porque tenemos un inicio de año, amados hermanos. Y el Señor quiere que en este inicio de año caminemos en esa rectitud, haya un verdadero arrepentimiento, haya una verdadera conciencia en cada uno de nosotros para poder caminar en esa dirección que el Señor nos manda. Por eso es bien importante que entendamos lo que el Señor les dice a estos hombres que le hacen ese cuestionamiento. En el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 2 y 3, le hacen una pregunta a los discípulos a Jesús y le dicen: Señor, sus padres o este hombre pecó para que naciera de esa manera, para que naciera ciego. Les dice Jesús: ni él ni sus padres pecaron. Esto fue para que la gloria de Dios fuera manifestada. Entonces muchas veces a la ligera juzgamos. Muchas veces a la ligera le decimos a la gente que es más mala y más pecadora que nosotros. Y no es así, amados hermanos. Yo quiero que esta palabra quede bien sembrada en tu corazón para que todo el 2021 medites y recapacites en ella y no juzguemos a la ligera. Entendamos que el único juez es Jesucristo. El único que tiene autoridad para juzgarnos es el Hijo de Dios, porque fue el que se dio en la cruz, fue el que murió, fue el que derramó su sangre para tener ese derecho de ser el juez. Así que el día de hoy vamos a aprender tantas cosas hermosas. En el versículo 3 les dice Jesús: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuál es la situación que Jesús les está planteando? El arrepentimiento. Que se arrepientan, que no juzguen, que se vean cómo están viviendo, les dice Jesús. Porque a Jesús no lo podemos engañar. Yo estoy seguro que esos hombres que platicaban con Jesús se sentían limpios, se sentían puros, pero no, amados hermanos, el Señor nos conoce, el Señor conoce nuestra forma de pensar. Por eso Él les dice que era necesario que ellos también se arrepintieran, porque si no perecerían igualmente. ¿Cuándo? Aquellos perecieron porque tuvieron una consecuencia de parte del hombre. Hubo un hombre llamado Pilato que fue el que lo sacrificó. Fue una consecuencia humana que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Hace unos días me hicieron una pregunta: ¿por qué el día de hoy con la pandemia mueren pastores? ¿Acaso mueren porque están en pecado? Amados hermanos, esta respuesta se las da el día de hoy, nos las da el día de hoy el Señor Jesús. Hubo epidemias y pandemias desde el siglo XV,
desde el año 576 hubo epidemias y fue una mortandad terrible y murió todo tipo de gentes. Entonces, ¿por qué en estos tiempos no van a morir todo tipo de gente? Recordemos que la vida de cada uno de nosotros la tiene Dios en sus manos. No somos nosotros los que tenemos nuestra vida y la podemos dejar cuando querramos. Es Dios, amados. Por eso Jesús les dice a estos hombres que lo cuestionan, que le preguntan, que le dicen: ¿por qué estos hombres murieron? ¿Acaso eran pecadores? Les dice nuestro Señor Jesús en el versículo 4: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Aquí vemos, amados hermanos, otro desastre ocasionado por la naturaleza. El primer desastre es ocasionado por un hombre llamado Pilato. El segundo desastre es causado por la naturaleza. Menciona el derrumbe de una torre en Siloé y mató a 18 personas. Y les dice nuestro Señor Jesucristo: ¿acaso creen que esos 18 que murieron en ese accidente eran más culpables que ustedes? Amados hermanos, el único que mide nuestros pecados y nuestras culpas es el Hijo de Dios. Y Él sabe hasta dónde estamos nosotros caminando en error, caminando en equivocación. Recordemos, amados, que en nosotros está el caminar correctamente o el caminar equivocadamente, porque el Señor nos ha dado ese derecho de elegir entre lo bueno y lo malo. Nos ha dado esa capacidad de elegir entre lo que conviene y no conviene conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esa es una realidad, amados hermanos. Ese es algo cierto que el Señor nos enseña en esta mañana tan hermosa del domingo 3 de enero. De que el Señor, en su amor, en su corazón, en sus proyectos, es que tú y yo iniciemos un año haciendo las cosas correctamente, haciendo las cosas como a Dios le agradan, amados hermanos. No como nosotros queremos, no como a nosotros nos gusta, amados, porque lo que a nosotros nos gusta hacer, a Dios le disgusta. Porque desafortunadamente nosotros siempre elegimos hacer cosas fuera del orden de Dios. Que este 2021, amados, sea un año diferente, sea un año que en verdad entiendas que el Señor Jesús vino a dar su vida para que hubiese de parte de ti y de parte mía un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento, y dejar de juzgar nosotros a los demás, dejar de juzgar a nuestro prójimo, dejar de juzgar a aquellos que vemos que no están haciendo las cosas correctas. Primero hay que hacerlas nosotros para poder juzgar a los demás. Es tan hermosa esta palabra que el Señor nos enseña en esta porción de las Escrituras, amados, que verdaderamente es impresionante ver cómo Dios habla a nuestros corazones, cómo Dios habla a nuestra vida. ¿Por qué nos habla de esa manera? Porque Dios tiene mucho cuidado de cada uno de nosotros, porque Dios nos ama, porque Dios no se ha olvidado ni de ti ni de mí, amado hermano. Entonces la preocupación de Dios es esa, que estemos nosotros siempre en un orden de Dios, en un orden divino.
Dice en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 11, versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí vemos el proyecto de Dios a través de Jesucristo, dándonos un perdón que quizás no lo merecíamos. Y muchas veces nosotros nos aferramos a no perdonar. Nosotros nos aferramos a pedir perdón a Dios, pero no perdonar lo que nos han hecho. Y el proyecto de Dios es diferente al de nosotros. Siempre es importante entender que Dios quiere que tengamos nosotros paz. La palabra culpables viene del griego y dice opeleites, que quiere decir un deudor, uno que tiene una obligación moral, un ofensor, un delincuente, un transgresor moral. El concepto de deuda proviene de esta secuencia. Nosotros estamos moralmente obligados a vivir una vida libre de violaciones de los mandamientos de Dios. ¿Por qué, amados? Porque al fallar nosotros uno de los mandamientos de Dios, estamos fallándole a Dios. Y qué importante es no fallarle a nuestro Padre Celestial. Por eso es bien importante que entendamos este mensaje que el Señor el día de hoy nos da. Cómo Él les explica este texto a aquellos que le preguntan. Claramente enseña la importancia de ser hijos de Dios maduros. Hijos de Dios bien cimentados. Hijos de Dios que respetemos a nuestro prójimo. Y en el versículo 5 el Señor Jesús les dice: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Igualmente les repite la misma palabra del versículo 3. En el versículo 5 lo vuelve a repetir nuestro Señor Jesús. ¿Qué importancia tiene el arrepentimiento para que Él no lo repita? Es porque tiene algo importante en nuestra vida. ¿Para qué queremos una vida sin arrepentimiento? ¿Para qué queremos una vida fuera del orden de Dios? ¿Para qué queremos una vida y decir que somos cristianos cuando no lo demostramos con nuestros hechos? Y qué importante es demostrarlo con hechos, no con palabras. Muchas veces salimos a la calle y decimos soy cristiano, pero tus hechos, mis hechos, dejan mucho que desear. Tus acciones dejan mucho que desear. Por eso es bien importante que cuando digas soy cristiano, medites primero antes de decirlo, porque es un grande compromiso decir las cosas, porque si no caminamos correctamente como Dios nos manda, lo único que hacemos es blasfemar el nombre de Cristo. Y no estamos aquí para ello, estamos para exaltarlo, estamos para glorificarlo, estamos para reconocerlo como nuestro Salvador, como ese hombre que no escatimó su vida por la mía y por la tuya, que quizá eran vidas perdidas, eran almas perdidas, y a Él no le importó. Él dio su vida preciosa por ti y por mí. De tal manera que el día de hoy yo quiero que este mensaje de año nuevo, de principio de año, se quede bien cimentado en tu corazón, amado hermano, hermana, hombre, mujer, que nos veas a través de este video. Que es bien importante tener una madurez espiritual. Y posteriormente el Señor Jesús sigue hablando con ellos y les narra una parábola, la parábola de la higuera estéril. Y les dice en el versículo 6, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló.
vino a buscar fruto y no lo halló. ¿Quién la tenía? Un hombre. Hace la referencia de que ese hombre es Dios, amados hermanos, de que esa referencia es nuestro Padre Celestial, de que esa referencia es el que dio a su Hijo para que nos diera salvación y vida eterna. Pero ¿cuál fue la decepción del hombre que tenía su viña sembrada? Su higuera sembrada, en su viña, no encontrar fruto de aquella higuera. ¿Qué le provocó a ese hombre el llegar a su higuera, a su planta, y no encontrar un fruto? Le provocó molestia, amados hermanos. Yo creo que tú y yo en algún tiempo hemos tenido un árbol frutal en nuestra casa. ¿Y cuál es el propósito de tener ese árbol frutal? De que un día nos dé frutos. Y si ese árbol no da frutos, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Este árbol lo voy a quitar porque solamente me está ocupando un lugar que otro árbol sí podría dar fruto. Y efectivamente es lo que el Señor de la viña le dice. Y le dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Allí viene la sentencia de aquel hombre de la viña, amados hermanos. Es la sentencia de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros. Le dice: he venido y en vano, porque la higuera no tiene fruto, entonces mejor córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? O sea, que no está funcionando. De tal manera, amados, esta parábola le habla al pueblo de Israel que no estaba dando frutos, al pueblo de Israel que no hacía nada nuevo, sino seguía apático, seguía sin hacer absolutamente nada. Y el día de hoy, amados, es para nosotros. El día de hoy ya no es para el pueblo de Israel, es para la iglesia de Jesucristo, que estamos apáticos y no estamos haciendo absolutamente nada. Por eso Dios nos habla a través de estas hermosas parábolas, amados hermanos, de que Dios le da una sentencia al viñador relacionado a esa planta de higo que no produce absolutamente nada. Y le dice al Señor: pero sí está estorbando, porque está usando una tierra que podría ser buena para otras plantas, pero para esta no lo está haciendo. De tal manera que cuando vemos esta parábola, esta porción de las Escrituras, vemos exactamente cómo Dios quiere que tú y yo seamos fructíferos, cómo Dios quiere que tú y yo demos fruto, que hagamos algo en la vida, que no estemos solamente ocupando un lugar. Y esto le está hablando, el viñador es la figura del pastor, es la figura del líder, es la figura de aquel hombre que está encargado de llevar a cabo una tarea de parte de Dios. El día de hoy está hablando a las iglesias para que no estemos ocupando un lugar en vano, para que no estemos ocupando un lugar sin dar fruto alguno. Por eso Dios, a través de esta porción de las Escrituras, nos habla y nos dice cuán importante es que tú y yo seamos fructíferos, que tú y yo demos algo bueno y hagamos algo bueno. Ahí mismo en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 3, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué fruto le estamos dando a Dios, amados hermanos?
¿Qué fruto le estás dando tú a Dios? ¿Es bueno tu fruto? ¿Acaso tu árbol echa aguacates y resultó que te dio peras? No, amados hermanos. Cada árbol da su fruto que tiene que dar, y nosotros es necesario que demos un buen fruto. Y yo te pregunto, no me contestes, ¿qué fruto le estamos dando a Dios este día? ¿Qué fruto tenemos preparado para darle a Dios todo el año 2021? ¿Es fruto bueno o es un fruto malo? ¿Es un fruto que a Dios le va a agradar o es un fruto que a Dios le va a desagradar? O de plano no vamos a dar fruto como esta higuera que no dio fruto alguno. ¿Y cuál fue la sentencia? Le dijo al viñador: córtala. Córtala porque tengo 3 años viniendo y no encuentro en ella un fruto. Solamente está ocupando la tierra en vano. Échala a que se queme. Cuando nosotros no damos fruto, amados, nosotros somos la figura de esa higuera, amados hermanos. La iglesia es la figura de esa iglesia. Que nomás no damos frutos, que nomás estamos sentados, que nomás no queremos hacer nada para Dios. Y si se nos manda hacer, nos molesta, nos enojamos y nos vamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque se te invita a dar fruto, amado hermano, hermana. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que verdaderamente, si estamos aquí ocupando ese lugar, sea para que fructifiquemos, para que el Señor venga y podamos decirle: Señor, aquí está un fruto, Señor. Fueron rescatadas almas a través del evangelio, fueron hombres y mujeres que estaban perdidos y el día de hoy te siguen. Esos son frutos. Y además también habla de frutos de arrepentimiento. Arrepiéntete de cómo vives, arrepiéntete de cómo caminas, arrepiéntete de lo que estás haciendo día a día. No digamos: el día que me vaya a morir me arrepiento. No digas eso, porque muchas veces no hay tiempo ni siquiera de arrepentirte. Arrepiéntete en este tiempo que Dios nos está dando una oportunidad. Que sea un año de conciencia, que sea un año de no juzgar, que sea un año de no sentirnos más que los demás, que sea un año que le digamos al Señor: Señor, aquí tengo un fruto para darte. Esto nos enseña, amados, que Jesús veía que el pueblo de Israel no daba fruto alguno. Y el día de hoy nos enseña que quizá nosotros tampoco estamos dando fruto alguno. Y la sentencia de Dios es: córtala, sécala y échala al fuego. Amados, que esa sentencia no sea para casa de oración. Que esa sentencia no sea para esta congregación, amados. Que en este 2021 digamos, como dijo el profeta Isaías: heme aquí, yo voy, yo lo hago, yo le entro. Amados, eso es lo que Dios quiere, hombres y mujeres parados en la brecha, firmes en la brecha. Pero es que hay mucho contagio en la calle. Sí, hay mucho contagio en la calle, pero para hablar de Cristo no necesitas tener contacto directo con las personas. Basta hablarles del Señor Jesús. Basta decirles quién es el Hijo de Dios. Basta decirles que Él es el que protege, Él es el que da vida y Él es el que nos guarda y nos cuida de todo mal. En el versículo 8, el Señor Jesús les dice: entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. ¿Cómo es el Hijo de Dios de bueno, que intercede con nosotros? El dueño de la viña, que es nuestro Padre Celestial, ya había decidido que esa higuera fuera cortada. Y Él, en su clamor, Él como ese Cristo intercesor, en el versículo 8 le dice: déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Dale una oportunidad, Señor, a esta higuera.
yo como el viñador, yo como el encargado de esta viña, yo como tu hijo, yo como el que vine a dar la vida por ellos, dales una oportunidad más, Señor. Así le dice Jesús. Permite que yo le remueva la tierra. Permite que yo la abone, que yo cabe al pie de ella, que yo le dé ese mantenimiento. Es el Señor el que nos está guardando, amados, de esa sentencia. Él intercede al Padre por nosotros. Si tú no estás dando frutos, si yo no estoy dando frutos, está Jesús intercediendo. Pero recuerda que es necesario que al Señor le presentemos frutos de calidad, un buen fruto, fruto de madurez, fruto de arrepentimiento, fruto de obediencia. Todos esos frutos son agradables para Dios. ¿Qué fruto tienes tú para darle al Señor en este año que estamos iniciando este domingo 3 de enero? Yo no sé, pero el Señor espera buenos frutos de ti, de tu familia, de todos aquellos que conocen de la palabra de Dios. Y aquellos que no conocen, también les está invitando para que le conozcan. Les está invitando para que vengan a Él y se arrepientan. Dios está buscando esa salvación para aquellos perdidos, amados hermanos. Que no sigamos perdidos, que ya pasó el año 2020, amados. ¿Cuánta gente se fue en este año que pasó y que ni siquiera quiso hacer un compromiso con el Señor Jesús? Que conoció pero que lo ignoró, que pensó que tenía la salvación pero no la tenía, porque no hizo un pacto con el que da la salvación, no hizo un pacto con el que dio su vida por cada uno de nosotros como seres humanos. Que no sea igual este 2021, amados. Recordemos que la epidemia aún no ha bajado, aún no se ha quitado. No sabemos cómo nos espera este año, pero recuerda, nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza está en el Hijo de Dios, en el que vino a rescatarnos, en el que vino a guardarnos. Recuerda que cuando Dios quiere guardarte no te pasa absolutamente nada. En aquellos tiempos que hubo calamidad en Egipto, hubo un lugar donde el pueblo de Israel moraba y ahí no llegaron las plagas, ahí no llegó la calamidad, ahí no llegó la miseria, porque era un lugar de pastos verdes, un lugar llamado Gosén, que significa pastos verdes. Ese lugar fue el que Dios eligió a través de José y Faraón para el pueblo de Dios, para que fueran guardados. En estos tiempos, amados, tenemos un guardador, se llama Jesucristo, se llama el Hijo de Dios. Y dice el versículo 9, y que con esto termino: y si diere fruto, bien; si no, la cortarás después. Eso le dice Jesús a aquel dueño de la viña. Eso le dice Jesús. No le dice: yo la voy a cortar después de un año si no da. Le dice el Señor Jesús: tú la cortarás. Dale una oportunidad de un año. Y si diere fruto, qué bueno. Y si no lo da, Señor, tú córtala. Porque tú eres el dueño, yo solamente soy el viñador, yo solamente soy el cuidador. Jesús vino a cuidarnos, Jesús vino a interceder por nosotros y le dice al Padre: tú serás el que la cortes, tú serás el que la quites, porque si se le dio un año de oportunidad y ese año fue una higuera que no dio fruto, no fue porque no haya habido una oportunidad, fue porque era un árbol que de plano no sabía dar frutos. Que no seas tú un árbol como esa higuera,
Que si el Señor el día de hoy te está dando una oportunidad, si el día de hoy el Señor nos está brindando una oportunidad, que ese año sea para que demos ese fruto, que el Señor diga: wow, este fruto está riquísimo, este fruto es lo que yo buscaba de esta higuera, este fruto es lo que yo venía buscando desde hace 3 años, pero cada año que venía no había nada. Que este año 2021, amados hermanos, sea un año de buenos frutos. Esforcémonos para dar esos buenos frutos. Esos frutos no los vamos a dar si no nos esforzamos. Esos frutos no los vamos a dar si estamos pasivos. Esos frutos no los vamos a dar si seguimos ignorando el llamado que Dios nos hace todos los días. Así es que yo te pido en el nombre de Jesús que no echemos en saco roto esta bendición que el Señor nos da a inicio de año. Que no echemos en saco roto esa palabra tan preciosa que Dios nos está dando en esta mañana, para que podamos tomarla y llevarla a cabo todos los días del año 2021 y no tengamos el pretexto: es que el Señor no me habló, es que el Señor no me dijo. Amados, Dios nos lo está advirtiendo, y el viñador le dice: Señor, dales chance, Señor, dales una oportunidad, un año más. Si da fruto, qué bueno. Si no da fruto, entonces tú ven y córtala. Recordemos, amados, y no les estoy diciendo que tenemos un Dios malo, tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de justicia, pero muchas veces nosotros somos injustos. Nosotros no entendemos aún todavía esa misericordia que Dios tiene para nosotros todos los días. Ignoramos y seguimos viviendo como se vivía en aquellos tiempos, como dice que en el tiempo de Noé solamente vivían dándose en casamiento y casándose y tomando y haciendo cosas fuera del orden de Dios. Pero aquel hombre los invitaba a que se involucraran en buscar de Dios, en construir el arca. Y nadie quiso, todos lo ignoraron. Recordemos que Dios nos habla todos los días, para que a ver si una de esas veces que nos habla podamos nosotros poner nuestro oído, podamos poner atención a lo que Él nos dice. Dice en Apocalipsis 3:21: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Amados, que donde quiera que estés y escuches este mensaje, medítalo. No lo tomes a la ligera, medítalo. Lee tu Biblia. Si no tienes Biblia, cómprate una Biblia y empieza a ser guiado por Dios a través de su palabra, para que no digas un día: nadie me dijo nada. Para que no digas un día: es que yo ignoraba la palabra. En estos tiempos casi nadie ignora la palabra. Que Dios te bendiga. Recuerda que esta transmisión la podrás ver por Facebook y por YouTube. Que Dios te bendiga. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará.